tardes, bienvenidos a Se ha Dicho. Por acá seguimos en esta modalidad de Zoom. Somos los sobrevivientes del Zoom y lo hemos hecho por una razón muy particular, y es brindarles a ustedes la posibilidad de que estén en Se ha Dicho desde cualquier parte de Venezuela, desde cualquier parte del mundo. Si usted no tiene dinero para pagar su pasaje hasta Caracas, no importa, le pedimos una conexión a Wi-Fi y además de eso un teléfono o una computadora que tenga cámara para poder nosotros hacer la transmisión de su caso. Si usted quiere estar por Zoom o quiere estar presencial, nuestro correo electrónico es shdteleven@gmail.com, nuestra cuenta en Instagram @sedichopiso_televen, el código QR en la pantalla en este momento. Y además de eso, si usted quiere escribirme a mi cuenta Instagram, por favor síganme por allí, necesito que me crezcan los seguidores para ver si Instagram por fin me verifica y yo puedo además por allí hacer publicidad para mi fundación Médicos de Calle, donde estamos haciendo un lindo proyecto para Petare que se llama Brilla Petare. Así que síganme a través de @MoniFernández con una Z y con una S. Y si me quieren seguir por Twitter, @MoniFernández, por allí sí tengo mi cuenta verificada. Y vamos a recibir a Elizabeth Morales. Ella está desde el estado Anzoátegui, pero no sé de qué ciudad. Elizabeth Morales, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Mónica. Muchísimas gracias. ¿Qué ciudad está usted? El municipio Pedro Saraza. Ah, está en Guárico. ¿Y su caso dónde está? El caso está acá en Guárico porque yo estoy viviendo, lamentablemente, debido al caso, en el estado Anzoátegui, Onoto, municipio Cajigal. Ok, pero el caso está en Guárico, ¿sí? En Guárico, sí, es correcto, doctora. Eliseth, una pregunta. ¿Usted dónde está haciendo el programa? Porque no, eso es un carro. Es correcto, doctora. Estoy en una vía pública encerrada acá porque es donde tengo la posibilidad de Wi-Fi, ¿verdad? ¿En el carro hay Wi-Fi? No, cercano. Vamos a decir que en la plaza, cercano a... O sea, usted se está cogiendo el Wi-Fi de la plaza o de algún negocio por ahí. Sí, señora, sí. Bueno, lamentablemente, porque en donde me encuentro ubicada en vivienda, o sea, residenciada, no llega, no hay. No, yo valoro infinitamente su esfuerzo. Es más, primera vez en la vida que hago un caso en un carro. Pero bueno, le valoro su esfuerzo y agradezco el Wi-Fi público que usted tiene allí para poder utilizarlo, que además se ve mejor en el carro y se escucha mejor en el carro que en todos los sitios donde hemos hecho el Zoom. Es increíble. Por eso a veces uno como locutor graba las cosas en los carros, porque hay de verdad es hermético como uno necesita. Mire, cuénteme qué le pasa, Eliseth, ¿qué le pasa a usted? Cuénteme. Me encuentro residenciada prácticamente en alquiler, a raíz de que hubo un procedimiento en nuestra contra de mi esposo y yo, hoy fallecido lamentablemente hace ya 11 meses, que éramos los que estábamos luchando por lo que sucedió, nos estaba sucediendo, ¿verdad? Bueno, perdí mi casa principal, mi única casa, y me encuentro residenciada en alquiler. Perdimos todo y ando desesperada porque hicimos muchas cosas para lograr que no sucediera, pero sucedió lamentablemente. Y entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la casa? Sufrimos unas demandas hacia nosotros viciadas, porque sí hay prácticamente muchas pruebas de que hicimos denuncias y fuimos a muchas partes, pero no recibimos respuesta y ejecutaron. Y lamentablemente perdí mi casa. Ok, pero ¿qué caso era? Entiendo, Elise, que usted también está afectada emocionalmente, lógicamente acaba de perder su esposo apenas hace 11 meses, y nuestro pésame y condolencias con usted, porque bueno, no es fácil, y menos si está en medio de un proceso judicial que usted me dice que tiene muchos años. Pero hágame entender, ¿cuándo empezó el proceso y qué tipo de proceso se inició? Porque usted me dice que usted perdió su casa, por lo tanto quiero saber qué fue lo que pasó con su casa. Eso fue, doctora, en el 2015, un movimiento de una demanda aparentemente por obligación de saneamiento de ley, ¿verdad?
resulta y sucede 8 años después de haberse hecho, ya un año que había sucedido y tenían que haberlo hecho en el momento A ver, Eliseth, ¿quién demanda por saneamiento de ley? ¿Usted y su esposo demandan cuando compran la casa? No, a nosotros nos demandan unos compradores de otros bienes. Ok, entiendo. Ustedes habían vendido otros bienes. Resulta que después de 8 años de haberse hecho esa compra-venta, se nos viene a demandar por ley de saneamiento. O sea, algo totalmente inusual, porque hubieron varios abogados que estuvimos desesperados buscando. ¿Y cuál fue la razón de la demanda por saneamiento? Es decir, ¿cuál era el vicio que tenían los bienes que ustedes habían vendido? Porque yo aquí estoy infiriendo, porque usted no me lo ha contado, que la demandan por saneamiento legal, establecido ciertamente en el Código Civil y contractualmente eso tiene un peso. Y supongo yo, deduzco, porque me toca deducir, porque no tengo los papeles en la mano, que me imagino que ejecutan con su inmueble para cobrarse el saneamiento de ley. Es correcto, con lo que prácticamente con lo que teníamos, que nos quedaba, porque nos quitaron todo lo que nos quedaba como bien mueble, como propiedad. Y eso agotó todos los procesos judiciales. Mire, nosotros hicimos todo lo posible, usted sabe, doctora, cómo estamos en un país de verdad que... Ok, se nos congeló el audio, vamos a ir de todas maneras, es el tiempo del receso, hemos tenido dificultades con la transmisión del caso de Eliseth. Entendemos además que ella está en un carro, en la vía pública, haciendo todo el esfuerzo por grabar el programa con un wifi cuya señal ella está captando allí públicamente, por lo tanto hay que tener un poquito de comprensión y paciencia. Valoramos inmenso esto que ustedes hacen por estar acá en un carro en la vía pública. No obstante eso, hay un audio bueno, hay una iluminación adecuada, ella colocó su teléfono como debe ser, pero nos ha costado un poquito entrar en el fondo del asunto, pero al regreso retomamos, sí, enseguida. Pero sí me sirve este caso para decirles, cuidado con lo que vendemos, cuidado con las obligaciones de saneamiento de ley, porque si bien no son comunes, el saneamiento de ley es una obligación contractual, se ha dicho. Bien, Eliseth Morales sigue con nosotros acá, ella está en el estado Guárico y ella nos está narrando, Eliseth, un caso lamentable donde, producto de haber vendido unas propiedades, los demandan a ustedes por un tema de saneamiento de ley. Cuénteme, ¿qué demandaban ellos por el saneamiento? ¿Qué vicios se descubrieron en esos bienes que ustedes vendieron? Nosotros de verdad que hicimos todo lo posible. A lo último que querían era que le hiciéramos un poder amplio notariado y no queríamos, no, porque había mucha coacción, doctora. Pero ¿cuál se supone era el daño que ustedes tenían que sanear? ¿Eso eran bienes inmuebles? Bienes inmuebles, sí. ¿Y cuál era el daño? ¿Y cuál era el daño que consiguieron los compradores? El daño que ellos consiguen, doctora, porque nosotros vendimos una bienhechuría con su documento que entregamos, el cual ellos mandaron a redactar, ¿verdad? Vamos a decir, el título supletorio del local, ¿verdad? Porque fueron 2 locales. Entonces resulta que nosotros, en vez de venir y hablar, negociar como debía ser, como cualquier otro negocio, entonces lo que empezaron fue como a tratar de revertirnos en el sentido de volvernos a vender a nosotros. ¿Qué alegaban ellos en el vicio? Ellos alegaban que ellos no poseían la cantidad de terreno que ellos querían obtener. Es decir, que ustedes le vendieron por un metraje y en la realidad había menos metraje. Pero no hubo ventas de terreno, no hubo ventas de terreno. Pero entiendo que esto agotó todas las instancias, ¿no? Querían seguir negociando porque esas fueron unas cuestiones que después, no sé, se le explicaré mejor en otra situación, no sé. Pregunto algo, Eliseth. ¿La vivienda de ustedes se remató judicialmente para pagar los daños? Aparentemente, en menos de 3 meses. En 3 meses de haber hecho la sentencia, de haber salido la sentencia, fue algo muy rápido, muy, no nos coaccionaron muchas veces para nosotros podernos defender, porque prácticamente las demandas también fueron un vicio.
¿Y cuánto fue el monto de la demanda? Eran 200 y algo, de antes de ser Bolívar Fuerte. Imagínese usted, en el 2013. Claro, pero me imagino que eso se indexó en el momento de la sentencia. Sí, tengo la sentencia, pero no la traje en este momento, porque eso es un documento enorme. Claro, pero lógicamente es un proceso que ya se ejecutó, que ya ustedes agotaron todos los procedimientos, supongo yo, y que el bien ya se remató. Lo maneja ver a mi esposo. Yo entiendo, y por eso ciertamente lo que dice Lisette, y ya se nos cortó la comunicación, y yo voy a diferir el suspender la aceptación del caso por algo esencial. Yo lógicamente la entiendo, ella está muy afectada, ella me habla de un proceso judicial de hace más de 8 años. Yo entiendo que ella dice, bueno, me remataron la casa en 3 meses, pero hay que ver, porque por lo que me está contando, producto de unos vicios ocultos, obligados por el saneamiento de ley, se hace una demanda, lógicamente patrimonial, para enmendar el daño y aseguraron el pago de la demanda con un bien inmueble a nombre de ellos. Y lógicamente, si no se paga el monto, se remata el inmueble. Es parte del procedimiento y por lo que estoy entendiendo se agotaron todas las vías judiciales y la sentencia, por lo que estoy entendiendo, hasta acá es una sentencia definitivamente firme. Yo en este momento no tengo abogados en el estado Guárico, llamo a los abogados del estado Guárico que se quieran sumar. Me ha sido muy difícil conseguir abogados en Oriente y conseguir abogados en Guárico. Y son importantes para este tipo de casos, porque yo no voy a hacer que la señora me mande todo el expediente y le saque copia por correo físico, encomienda, y es preferible que yo tenga un abogado que con sus propios ojos jurídicos me diga cuál es el estatus del caso. Pero sí me sirve este caso para decirles, cuidado con lo que vendemos, cuidado con las obligaciones de saneamiento de ley, porque si bien no son comunes, el saneamiento de ley es una obligación contractual. Y esa obligación contractual tiene consecuencias patrimoniales. Sirva este caso para entender que la gente se va a cobrar con cualquier bien con el que se pueda responder patrimonialmente. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado con los bienes, con las compraventas, con los contratos, con saber qué vendo y cómo lo vendo, porque si no, lamentablemente, se nos enreda absolutamente todo. Vamos a ir al receso y recibimos el siguiente caso. Claro, pero no digo el contrato de arrendamiento. La ordenanza para adjudicar la tierra a los pisatarios establece 10 o 15 o 20 años, se ha dicho. Se conecta desde Cojedes Carla Espinosa. Hola Carla, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes doctora, gracias. ¿En qué parte de Cojedes estás? En San Carlos. En San Carlos, en la capital. Cuéntame Carla, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el caso que te trae hasta se ha dicho? Sucede que yo adquirí una parcela hace aproximadamente 19 años. Y poco a poco he ido construyendo con mis propios recursos una casa que consta de 3 piezas, que es una sala, un cuarto y un baño. Y tiene cercado todo esto en bloque. Resulta que una pareja con 2 niños decidieron invadir la propiedad. Entonces ellos dicen que tenían el apoyo de la Junta Comunal. Yo me dirijo a la Junta Comunal a plantearle la situación y ellos me dicen que le firmaron un papel accediendo a que ellos invadieran mi propiedad porque una vecina, que es mi tía, les dijo que yo me había ido del país, que yo no iba a volver más, que yo no iba a necesitar eso, y entonces que ellos podían tranquilamente habitar la propiedad. ¿Hace cuánto fue eso, Carla? Hace un año. Hace un año. Ajá. ¿Cómo adquiriste la parcela? ¿Eres propietaria de la parcela? Ahí en la comunidad otorgaron unos terrenos. Una amiga lo tenía, ella me lo cedió a mí y bueno, y desde ahí yo estuve ahí, la comunidad sabía que yo era la propietaria de ella, que poco a poco le iba a ser mi, o sea, yo estaba esperando. Pero escúchame algo. La propietaria de algo tiene papeles. ¿Tú tienes los papeles de ese terreno a nombre tuyo? Del terreno como tal, yo tengo un arrendamiento por la alcaldía. Y tengo una ficha catastral que me cedieron también por la alcaldía, donde dice que yo soy la propietaria, o sea, la que está arrendando ese terreno y que yo estaba construyendo ahí. Porque
está mi nombre, pues, esa... Ok, pero escúchame algo. Normalmente pasa que efectivamente hay terrenos de la alcaldía que se arriendan y se poseen durante muchos años y luego las alcaldías los venden. Tu estatus con relación al terreno, porque me interesa mucho aclarar eso, tu estatus con relación al terreno es, ¿sigues pagando el alquiler a la alcaldía o ya se te cedió en propiedad la parcela? Sigo pagándole a la alcaldía. Ok, entonces no puedes tener una ficha catastral a tu nombre. Yo tengo la ficha catastral porque estoy pagando el arrendamiento, no tengo como el título de propiedad todavía, porque allá... Claro, tienes una ficha catastral del terreno, pero no a tu nombre. Ajá, de terreno, sí. Ok, ahora entiendo. O sea que tú eres pisataria del terreno, pudiésemos decirlo de esa manera. ¿Y tú comenzaste a construir cuándo? De 2007 aproximadamente, 2007. Ok, una vez que te avisan que estas personas se introducen, ¿tú estabas fuera del país? No, nunca. Yo estaba aquí, yo nunca salí del país. De hecho, yo soy licenciada en enfermería y siempre me he mantenido trabajando. ¿Y por qué tu tía dijo que eso estaba abandonado y que tú no estabas en el país? De verdad que desconozco cuáles fueron sus verdaderas intenciones. ¿Y tú efectivamente conseguiste que este consejo comunal o junta vecinal le dio un papel para que estas personas se metieran en esa casa? Ellos dicen, ellos recaudaron firmas, que recaudaron firmas en la comunidad. Dicen, yo en realidad eso yo no lo vi. Al momento de hablar con el presidente de la Junta Comunal, él me dijo todo esto, no me mostró tampoco ningún papel, pero él me dijo que él había dicho que había cedido por la información que había aportado mi tía. Luego de esto, que estaban sacando papeles por la alcaldía, yo me dirijo a la alcaldía y en la alcaldía me dicen que ellos no estaban de acuerdo con las invasiones y que ellos no le estaban agilizando ningunos documentos a ellos. De hecho, en la alcaldía le asignaron, fuimos a una sesión de cámara por petición de las dos partes y le dijeron a ellos, le asignaron un terreno para que construyeran su propia casa por la necesidad que tenían de una casa. Ellos Okay, o sea que les dieron otra alternativa. Y ellos no la aceptaron, que no, porque tenían que comenzar de cero. Así como comencé yo en un principio con mi terreno, todos comenzamos así, de cero, empecé a construir poco a poco. Entonces ellos no querían ir ahí porque ya había bastante adelantado. Es una zona que está urbanizada con los servicios básicos, luz, agua potable. Entiendo. ¿Y tú formulaste entonces la denuncia por invasión o no? Sí, yo la formulé ante la policía. ¿Y ante la fiscalía? También, eso pasó a la fiscalía y entonces hay un expediente ya, hay un caso, el expediente abierto por fiscalía. He ido a fiscalía en varias oportunidades, una vez lo citaron, ellos acudieron, después dijeron que iban otra vez a hacerle la citación y entonces cada 15 días estoy yendo y dicen, no, que no se la han enviado, que no se la han traído, entonces está en eso, pues que se ha detenido porque no ha avanzado el seguimiento del caso. ¿Tú llegaste a algún tipo de acuerdo con ellos cuando sabes que están allí? ¿Firmaste algún acuerdo en algún ente público donde tú les permites permanecer allí o tú todo el tiempo los has desconocido? Yo los he desconocido todo el tiempo. O sea que estamos hablando de una clara invasión. Sí, sí. Ahora, me preocupa mucho porque en algún momento han salido noticias, algunas maliciosas, hay que decirlo, donde la gente inventa mucho, pero otras han sido con algún soporte de que hay unidades vecinales o comunales que tienden a hacer esto que está pasando contigo. Y creo que debemos aclarar que ninguna autoridad y ninguna unidad vecinal, organizada o no, tiene la facultad jurídica de otorgar viviendas, ni tiene la facultad jurídica de adjudicar viviendas, ni tiene muchísimo menos la facultad jurídicamente hablando de permitirle a alguien, instar a alguien o avalar que alguien se introduzca en una vivienda privada. Porque en tu caso tú tienes una relación de arrendamiento de la tierra con la alcaldía que debes ya, si tienes 19 años poseyendo, no sé qué dirá la ordenanza de ese municipio, pero casi todos los municipios dicen entre 10 y 20 años. ¿Qué dice la ordenanza para que te otorguen la propiedad? ¿Cuántos años establece?
2 años. Dice 2 años y renovarlo. Entonces, yo tengo el mío vigente. Y al igual que la ficha catastral, es anual y yo la tengo también vigente. Claro, pero no digo el contrato de arrendamiento. La ordenanza para adjudicar la tierra a los pisatarios establece 10 o 15 o 20 años. La ordenanza de ese municipio para que ya tú pidas la propiedad porque viene siendo inquilina y viene siendo pisataria, ¿cuántos años exige? No sé exactamente, no la tengo el conocimiento sobre eso. Ok, vamos a ir al receso, deja eso de tarea, porque tú tienes que cambiar tu condición jurídica. Tienes que pasar de ser una simple pisataria o una arrendataria a ser una propietaria a través de la venta o la cesión que te haga la alcaldía de esa parcela que pertenece a un ente público municipal. Ya vamos a hablar sobre esto al regreso del receso. Entendemos que lamentablemente no tienen vivienda, pero ellos deben acudir al Estado para que el Estado les suministre una forma de vivienda que nunca puede ser el hecho de meterse en una vivienda ajena, porque entonces estaríamos fomentando de una manera muy peligrosa la violación del derecho a la propiedad. Se ha dicho. Bien, Carla, lo que me cuentas es bastante lamentable, primero porque es muy peligroso que cualquier asociación de vecinos, junta comunal, policía, que cualquiera le diga a otro, mira, eso está vacío, métete. Porque la persona que se mete allí, si está hablando con un policía o está hablando con una autoridad o está hablando con alguien que le diga yo tengo poder, aunque sea el poder popular, es delicado, porque nosotros pudiésemos estar estimulando cosas que van a caer dentro del ámbito delictivo y que probablemente las personas que se meten en ese sitio lo hacen como avalados o sienten que tienen un aval y dicen, no, yo no estoy cometiendo ningún delito, a mí ellos me dijeron que me metiera acá. Por eso, primero, hay que ser muy cuidadosos si se está en una unidad vecinal o se está en un ente público, porque nosotros no podemos incitar a que alguien se meta en la propiedad privada, aun cuando la propiedad privada esté abandonada. Para que el Estado tome posesión de algo que está abandonado o que le interese, tiene que hacer un procedimiento legal, bien sea de expropiación, bien sea de afectación, de manera que el Estado diga, bajo estas circunstancias jurídicas, te llame a ti, abra un procedimiento y bueno, se tome una decisión con un bien, cosa que creo que puede suceder pronto por lo que he escuchado en las noticias o por el seguimiento que le he hecho a ciertas noticias. Pero en tu caso, si tú tienes una relación de arrendamiento con el municipio, si tú además estás construyendo, pues nadie puede decirle a otro, métete ahí, porque eso realmente es un delito claro de invasión. Y está absolutamente claro. Tú me dices que eso está urbanizado, por lo que estoy entendiendo, no son tierras rurales, ¿correcto? Ajá, no son tierras rurales, una comunidad de casas. Son tierras urbanas. Urbanas, sí. Ok, por lo tanto, al ser una tierra urbana, entramos dentro de las previsiones de la reforma del Código Penal, donde el Código Penal precisamente se reformó para sancionar penalmente, para castigar penalmente la invasión de tierras urbanas, porque ya existía el delito de invasión de tierras agrícolas que estaba previsto en la ley agrícola. Pero este es el Código Penal que habla sobre la invasión de tierras urbanas. Entonces hay dos cosas que tienes que hacer. Una de ellas, yo te estimularía, porque fíjate lo que va a pasar con esto que te voy a decir. Yo te estimularía a que la alcaldía, que ya te ha renovado sucesivamente los contratos, según tú me dices, hace más de 19 años, que la alcaldía ha permitido que ustedes sean pisatarios de esas tierras, tú tienes que pedir la propiedad. Y ahí debe haber un comité de tierras urbanas en esa alcaldía. Y tú tienes que pedir, si tú reúnes los requisitos, que era un poco lo que te decía, que haya habido una forma de pisar esa tierra ininterrumpidamente, durante los años que exija la ordenanza municipal para el otorgamiento de las tierras. Hay ordenanzas que dicen 10 años, otras que dicen 15 años y otras que dicen 20 años. Tú tienes que demostrar que el tiempo que exige la ordenanza tú has estado allí. Y como tú tienes un contrato de arrendamiento y tú pagas además unos derechos, tú tienes que pedirle que te otorgue la propiedad de la tierra. Porque viene la otra interpretación. Te invadieron, fue una bienhechuría, ¿correcto? Ajá, sí. Que está sobre un terreno municipal, pero tú no has sacado el título supletorio de esa bienhechuría.
No. ¿Y cuándo lo vas a sacar? Oye, estoy en eso porque me dijeron que tenía que buscar un abogado que me redactara el documento. Es correcto. Para verificando las condiciones en que se encuentra el terreno. Claro, el terreno es municipal, tú pides tu ficha catastral que ya la tienes y el terreno es municipal y tú demuestras que tú construiste esa bienhechuría sobre un terreno municipal y sacas tu título supletorio, con lo cual tú te haces propietaria de la bienhechuría, mientras tanto ya acomodas la propiedad de la tierra. Porque ¿qué va a pasar? Cuando tú denuncias la invasión, la fiscalía te va a decir, pero tú no tienes título de propiedad. Y es un terreno municipal, entonces ¿qué invasión estás denunciando tú? ¿Me entiendes? O sea, la fiscalía te va a exigir que tú demuestres la titularidad de esa propiedad para entonces decir efectivamente, la persona que se meta en una propiedad privada sin autorización de su dueño incurre en el delito de invasión. Pero si no hay propiedad privada, ¿qué invasión? No se invaden los terrenos municipales, se invaden los terrenos privados o se invaden las bienhechurías privadas. Y si yo no tengo el título, ¿cómo vamos a tramitar la invasión? Que puede ser, sospecho yo, que es lo que está pasando con el retardo de la fiscalía. Bueno, para hoy teníamos, está pactada otra cita, una citación para la otra parte. Mañana me dan información si fueron o no acudieron a la cita. Pero los están citando ¿para qué? Dicen que para recaudar si la información que yo he dado es cierta o no, pero ya ellos han ido en otras oportunidades, entonces están comenzando otra vez desde cero. Pero ya declararon, pero en otras oportunidades ya declararon. Otra vez llevaron su exposición de motivos. ¿Qué dicen ellos en su exposición de motivos? Que ellos necesitan una casa, que eso está abandonado desde hace 19 años y que no tienen techo para donde vivir y que tienen unas niñas menores de edad. Bueno, pero eso no quita el delito. Eso no quita el delito de invasión, porque eso no es un alegato. O sea, entendemos que lamentablemente no tienen vivienda, pero ellos deben acudir al Estado para que el Estado les suministre una forma de vivienda que nunca puede ser el hecho de meterse en una vivienda ajena, porque entonces estaríamos fomentando de una manera muy peligrosa la violación del derecho a la propiedad. Y eso va a complicar absolutamente todo. Y lógicamente no va a aparecer ningún permiso formal ni ninguna autorización formal de ningún ente comunal de que ellos le incitaron a meterse en una vivienda porque ellos saben que no pueden hacer eso. Porque se pueden meter ellos en un delito de incitación a delinquir. Y si yo me meto en un delito de instigación a delinquir, voy a estar implicado en un hecho que no se puede implicar nadie. Por eso es que no va a aparecer algo por escrito que les haya dado permiso. Entonces, mi necesidad de vivienda no me puede llevar a cometer un delito. Porque es como que yo robé porque tengo hambre. Bueno, que es delito igualito. O yo maté porque tengo necesidad, es un delito igualito. O sea, yo me metí en un terreno y me metí en una propiedad porque la había abandonada, porque tengo necesidad. Igual es un delito, porque la ley no dice, excepto aquel que tenga una necesidad. Ciertamente es un problema social complicado. Tenemos que entender también a la familia que está allí, pero no podemos favorecer los delitos, ¿sí? Vamos a ir al receso y tomamos decisiones enseguida. El derecho a la propiedad está garantizado en la Constitución, claramente garantizado en el artículo 115 de la Constitución y no se ha eliminado, se ha dicho. Bien, Carla Espinosa desde San Carlos, Estado Cojedes, estamos conversando, estamos hablando de un terreno propiedad de la alcaldía que, insisto, para ti, Carla, punto número 1, dirigirte a la alcaldía y pedir la titularidad del terreno en propiedad, porque es el paso que correspondería. Segundo, sacar tu título supletorio, ¿sí? Lo puede sacar en este momento, simplemente es un terreno municipal y usted construyó una bienhechuría, usted saca su título supletorio. Y luego que tengas el título supletorio, lo consignas en la fiscalía y sigues impulsando tu proceso por invasión, porque lamentablemente si no, no vas a lograr absolutamente nada. Según me dices, ya tú tienes un año en esto, ¿no? Sí. Y cuéntame algo, ¿y el terreno que les ofrecieron a ellos no tiene ninguna construcción? No, no tiene ninguna construcción, por eso no lo quisieron.
Imagínate, o sea, que negociar con alguien que me invadió y ellos, lo que me interesa es que no vayas a firmar ningún acuerdo, porque si firmas un acuerdo, nos quitamos el delito de invasión. No, no, no. No, ellos querían eso en un principio, pero yo obviamente les dije que no. Porque yo también tengo mi necesidad, yo no tengo casa, yo también tengo 2 niños menores de edad y necesito, porque donde yo estoy alquilada. Entonces necesito, yo la he ido construyendo por eso, porque es que yo no tampoco tengo no tengo otra casa donde vivir. Y esa es mi urgencia, mi ¿Y cómo está la construcción de esa casa? ¿Medianamente construida, totalmente construida? Ella le faltaba techo y puertas. Techo, puertas y ventanas. Estaban las paredes bien fundamentadas. Las 2 piezas, le faltaba era eso, solamente eso. Ellos llegaron, colocaron un techo improvisado y se metieron. Sí, y lamentablemente hasta que un ente público no te dé una respuesta y produzca lo que necesitamos, que es imputarlos penalmente por el delito de invasión, ellos no van a salir, porque acá te vas a encontrar un problema actual, porque yo también entiendo las necesidades del que no tiene vivienda. Te vas a encontrar en que no hay desalojos, te dicen, pero eso es para los casos de arrendamiento de vivienda, no es para las invasiones, pero tampoco los fiscales dan la orden de invasión, porque además recientemente hubo un hecho público donde lamentablemente se imputó a un montón de gente por tratar de desalojar a unas personas que presuntamente estaban invadiendo. Entonces se va enredando todo esto con la necesidad social, con el favorecimiento a la búsqueda de vivienda, y los entes públicos, pues algunos de ellos tienen miedo a producir un desalojo por invasión, pero es que no es un desalojo, es decir, usted está cometiendo un delito, usted se tiene que salir, o por lo menos avanzar en el caso para no dejarte defraudada, porque no tienes en este momento nada, no tienes la propiedad, no tienes la titularidad, no tienes título supletorio, y créeme que esto te va a complicar el proceso penal. Ningún proceso penal va a avanzar si tú no muestras la titularidad de la vivienda. ¿Por qué? Porque yo debo denunciar si hay una invasión de mi propiedad privada, y si no tengo el título de propiedad privada no existe la invasión. Aunque tú la veas, aunque exista, tú tienes que demostrar que tú eres titular de esa vivienda, porque eso sí no se va a prestar para muchas otras cosas. Ah, ok. Entre ellos decir que efectivamente es un terreno municipal y que hay una edificación sin construir y que ellos la tomaron, pero que no es de nadie. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy explicando? Sí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacerte propietaria. Si no te haces propietaria, no va a avanzar absolutamente nada dentro del proceso. Ah, ok. Entonces, al obtener mi título de propiedad, tendría que llevarlo a la fiscalía y que continúen. Tu título supletorio, que es lo que te van a dar. El título supletorio. ¿Okay? Hay que ver la condición del inmueble. Si el inmueble no está terminado, difícilmente te van a dar el título supletorio. O sea, hay cosas allí que deberían inspeccionarse, pero bueno, como entiendo que no se están haciendo inspecciones, pues hay que esperar a ver que efectivamente lo solicites y se te otorgue. Pero no dejes de hacer la diligencia que te estoy mencionando, de lograr la titularidad del terreno. Ok. Eso es clave para ti, hacerte propietaria del terreno para que no haya duda alguna que el terreno ya te pertenece y que la bienhechuría también te pertenece, ¿sí? Ok. Estos son 2 trámites que tienes que hacer. Debo revisar, Carla, si tengo abogados o no. Tengo una abogada en Cojedes, pero no está allí, está de viaje, pronto regresa, pero debo ver si hay otro que acaba de ingresar para poder darle los trámites del título supletorio para que te montes en eso rápidamente, ¿sí? Y él me ayudaría. Sí, él te pasaría una propuesta de su honorario por tramitarte tu título supletorio legalmente, como debe ser ante un tribunal. Y tú tienes que hacer ya de una vez tu diligencia ante la alcaldía, ¿sí? Ok. Vale, gracias, Carla. Gracias. Difícil estos temas de propiedad, invasión, inquilinato, arriendo, no era de nadie, no estaba, se me fui, no está en el país. O sea, cuidado, cuidado. El derecho a la propiedad está garantizado en la Constitución, claramente garantizado en el artículo 115 de la Constitución, y no se ha eliminado. Se garantiza el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con finalidad pública o interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés general, mediante una sentencia firme
y el pago oportuno de una justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Si no hay procedimiento, si no hay pago justo, si no hay expropiación, nadie puede estar estimulando a que otro se meta en una propiedad privada aun cuando esté vacía. Pendientes con eso, por favor, para que no lesionemos los derechos de otros y trabajemos también en buscar que haya alternativas para garantizar también el derecho a la vivienda. Me despido, será hasta un próximo, se ha dicho, se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias, chao, chao.